¿Te has imaginado un mundo sin redes sociales? Imagina despertar mañana, abrir Instagram o Facebook y descubrir que la aplicación que conoces ya no funciona igual. Menos recomendaciones, menos contenido diseñado para mantenerte deslizando, menos mecanismos para conseguir que regreses una y otra vez. Incluso, nuevas restricciones para los usuarios más jóvenes. No estamos hablando de una actualización de Instagram o de Facebook. Estamos hablando de algo mucho más grande. El gobierno de los Estados Unidos está llevando a Meta ante los tribunales por la forma en la que, según los demandantes, Facebook e Instagram fueron diseñados para enganchar a niños y adolescentes. Sí, para crear adicción. Una coalición de 29 estados estadounidenses sostiene que Meta conocía los riesgos de sus plataformas y aún así desarrolló características destinadas a maximizar el tiempo que los usuarios permanecían conectados. Y el problema para Meta no es solamente una posible multa. Lo verdaderamente importante es otra cosa. ¿Qué pasa si un tribunal obliga a una de las empresas más poderosas del planeta a cambiar la manera en que funcionan sus redes sociales? Porque si Meta pierde TikTok, YouTube, Snapchat y prácticamente toda la industria tendrían que mirar hacia el mismo espejo. Así entonces podemos llegar a una conclusión. El verdadero juicio no es solo contra Facebook, es contra el modelo de negocio de las redes sociales modernas. El caso que está acaparando atención actualmente comenzó como una ofensiva conjunta de fiscales generales estatales contra Meta. Los estados argumentan que Facebook e Instagram fueron diseñados de manera que favorecen un uso compulsivo, especialmente entre menores. La acusación es delicada porque no se limita a decir que los jóvenes pasan demasiado tiempo en redes sociales. La tesis es mucho más agresiva. Meta habría utilizado deliberadamente características de sus plataformas para aumentar el nivel de dependencia y mantener a los usuarios conectados. Por eso es que mencionamos la tan alarmante palabra adicción. Entre los elementos bajo escrutinio están los sistemas de recomendación, las notificaciones, el diseño del feed y otros mecanismos que pueden aumentar la interacción. Además, los estados sostienen que Meta no fue completamente transparente sobre los riesgos que sus productos podían representar para los menores. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes. No se trata solamente de una demanda privada. Son 29 fiscales generales estatales actuando conjuntamente. El caso está avanzando actualmente en tribunales federales y un tribunal de apelaciones ya permitió que continuara la litigación relacionada con estas acusaciones de que Meta diseñó sus servicios para fomentar un uso adictivo entre adolescentes. Pero para entender por qué esto puede ser histórico, tenemos que retroceder un poco. Aquí viene la parte que cambia completamente la historia. Meta no inventó la economía de la atención, pero probablemente sea una de las empresas que mejor la ha perfeccionado. El modelo es relativamente sencillo. Tú utilizas Facebook o Instagram gratuitamente. Meta obtiene información sobre tus intereses y comportamiento. Después, utiliza esa información para mostrarte contenido y publicidad. Cuanto más tiempo permaneces dentro de la plataforma, más oportunidades existen de mostrarte anuncios. Por eso, desde una perspectiva de oferta y demanda, hay una pregunta fundamental. ¿Qué hace que una persona permanezca 5 minutos más? Y ahí entran los algoritmos. Si ves un video y continúas deslizando, si una publicación genera una reacción emocional, si una recomendación consigue que abras otra, el sistema aprende y vuelve a intentarlo. El problema que ahora están planteando los estados es si existe un punto en el que optimizar la participación del usuario deja de ser simplemente una estrategia comercial y comienza a convertirse en una práctica perjudicial para los consumidores, especialmente para los menores. Y si los tribunales aceptan esa idea, el impacto podría ser gigantesco, porque prácticamente todas las grandes redes sociales utilizan mecanismos similares. Naturalmente, Meta rechaza las acusaciones. La compañía sostiene que las demandas exageran los riesgos y que los estados no han demostrado adecuadamente que Meta haya actuado de la manera que se le atribuye. Y aquí existe un debate bastante interesante, porque una cosa es demostrar que los adolescentes utilizan mucho Instagram o Facebook y otra completamente diferente es demostrar jurídicamente que Meta diseñó deliberadamente sus productos para producir un daño y que ese comportamiento viola las leyes aplicables. Esa diferencia puede decidir el caso.
Además, Meta puede argumentar que existen otros factores detrás de los problemas de salud y bienestar de los adolescentes. La tecnología, por ejemplo, puede ser uno, pero también existen factores familiares, sociales, educativos y psicológicos. Por eso el tribunal tiene que responder una pregunta bastante incómoda. ¿Dónde termina la responsabilidad de una plataforma y dónde comienza la responsabilidad del usuario, de los padres y de la sociedad? Y esa pregunta probablemente no desaparezca nunca, aunque Meta gane. Reportes sobre el caso han publicado cantidades estratosféricas que llegan alrededor de los 200,000 millones de dólares. Aunque eso no significa que Meta vaya necesariamente a pagar esa cantidad. Y aquí debemos ser muy cuidadosos. Una cifra demandada no equivale a una sentencia. El tribunal todavía tiene que determinar responsabilidades, daños y remedios. Pero incluso si Meta terminara pagando una cantidad mucho menor, el verdadero impacto podría estar en otro lugar, porque una empresa puede pagar una multa. Lo complicado es cambiar el producto. Si los tribunales concluyen que determinadas funciones de Instagram contribuyen ilegalmente a un comportamiento perjudicial, Meta podría verse obligada a modificar cómo funcionan. Y eso nos lleva a la pregunta que realmente importa. ¿Qué pasa con una red social cuando hacerla más segura también significa hacerla menos atractiva y potencialmente menos rentable? El precedente que podría cambiar Silicon Valley. Aquí es donde el caso puede convertirse en algo mucho más grande que Meta. Imagina que el tribunal establece límites sobre determinadas prácticas de diseño. ¿Qué impediría que posteriormente se cuestionaran mecanismos similares en TikTok, YouTube o Snapchat o cualquier otra plataforma que utiliza algoritmos para maximizar la permanencia? El mensaje para Silicon Valley sería clarísimo. El diseño de una aplicación puede convertirse en una cuestión legal. Hasta ahora, muchas discusiones sobre redes sociales se centraban en privacidad, desinformación o contenido. Ahora, el foco está desplazándose hacia algo diferente: la arquitectura misma de la plataforma, el botón, la notificación, el algoritmo, el scroll infinito, la recomendación automática, la forma en la que una aplicación decide qué mostrarte después. Todo podría convertirse en materia de regulación, y esto podría provocar una de las más grandes transformaciones de la industria moderna. Las redes sociales quizá no desaparezcan, simplemente podrían dejar de estar diseñadas para conseguir que nunca quieras salir de ellas. Pero Meta tiene otro problema todavía mayor. Y aquí aparece una segunda batalla legal que puede ser todavía más peligrosa para la estructura empresarial de Meta. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos mantiene desde hace años un caso antimonopolio contra la compañía. La acusación es completamente diferente. La comisión sostiene que Facebook utilizó adquisiciones estratégicas para mantener su posición dominante en las redes sociales, señalando especialmente las compras de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. La teoría de los reguladores es bastante sencilla. ¿Qué ocurre si una empresa dominante identifica sus futuros competidores y en lugar de competir contra ellos, los compra? Instagram empezó como una compañía independiente, WhatsApp también. Hoy ambas forman parte del ecosistema de Meta. Y precisamente por eso, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos quiere que los tribunales analicen si esas adquisiciones ayudaron a Meta a mantener ilegalmente su dominio. Aquí aparece algo fascinante. Meta puede ganar una batalla relacionada con seguridad infantil y aún así perder otra relacionada con competencia. O puede ganar ambas, o perder las dos, y cada escenario tendría consecuencias muy diferentes. ¿Podrían obligar a Meta a vender Instagram o WhatsApp? La posibilidad existe dentro de las medidas que la comisión ha planteado históricamente, aunque eso no significa que vaya a suceder. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos pidió remedios que podrían incluir la separación de Instagram y WhatsApp, además de restricciones sobre determinadas prácticas anticompetitivas. Pero hay una complicación enorme. En noviembre de 2025, un tribunal federal falló a favor de Meta en el caso antimonopolio. La comisión, sin embargo, apeló esa decisión en enero de 2026 y el proceso continúa hasta hoy. Así que tenemos una situación bastante peculiar. Por un lado, 29 estados de los Estados Unidos contra Meta,
por los posibles daños de sus plataformas a los menores. Por otro, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos contra Meta por su supuesto dominio anticompetitivo. Son casos diferentes, pero juntos atacan dos pilares fundamentales de la empresa. 1. Cómo funcionan sus productos. Y 2. Cómo llegó a controlar una parte tan importante del mercado. Entonces, ¿qué está realmente en juego? No solamente una multa, no solamente Instagram o Facebook, no solamente Meta. Lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda. ¿Quién debe decidir cómo están diseñadas las plataformas que utilizamos todos los días? Durante más de una década, Silicon Valley tuvo una especie de regla no escrita. Si una función consigue que los usuarios pasen más tiempo en la aplicación y genera más negocio, probablemente vale la pena desarrollarla. Pero ahora los gobiernos están empezando a cuestionar esa lógica y quizá estamos entrando en una nueva era. Una era en la que los algoritmos ya no serán considerados simplemente una herramienta tecnológica. Podrían convertirse en objeto de regulación, en la que el diseño de una aplicación podría tener consecuencias legales y en la que comprar a un competidor emergente podría convertirse en una decisión mucho más peligrosa. Lo más interesante es que todavía no sabemos cómo terminará esta historia. La demanda contra Meta en los Estados Unidos sigue avanzando. La batalla antimonopolio de la Comisión de Comercio continúa en apelación y Meta, mientras tanto, sigue siendo uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta. Pero existe una ironía. Durante años, las redes sociales compitieron por nuestra atención. Ahora, los gobiernos están compitiendo por decidir qué límites deberían existir para conseguirla. Y quizá dentro de unos años miremos hacia atrás y descubramos que estos juicios fueron el momento exacto en el que comenzó a cambiar Internet. Porque tal vez el futuro de las redes sociales no dependa de cuál aplicación consiga más usuarios. Tal vez dependa de una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuánto estamos dispuestos a permitir que una plataforma haga para convertirnos en adictos? Y esa es una batalla que apenas está comenzando. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta para apoyar más nuestro contenido y además, comparte para que más personas puedan verlo. No olvides darte una vuelta por nuestro canal, que seguramente encontrarás más contenido de tu agrado.